sigo. Sí, amén. Ella me quita el trabajo, hermano, ¿sí? Cuando agarra el micrófono, pues mi esposa es una fuerte y apasionada predicadora. Todo lo que hace, ella lo hace con mucha pasión, amén. Y pues eso ya es un desafío para mí porque pues eso me tiene que poner a mí en otro nivel también, amén. Pero qué lindo estar en esta casa, qué lindo poderle conocer, que nos gozamos de veras en el Señor. Reciba un fuerte abrazo, saludo de Guatemala, la Iglesia Amor y Restauración en Guatemala. Les ama, ha estado orando por todas las iglesias bajo cobertura, obviamente pues de nuestro apóstol Pedro Cantú, que descansa, y por todos ustedes, porque sabemos de que ellos saben de que cuando nosotros salimos venimos con una asignación de reino y sabemos de que esta reunión estaba en la agenda de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez no estaba en tu agenda, tal vez no estaba en la mía, pero en la de Él sí. Y si está en la agenda de Él, entonces Dios tiene algo preparado para tu vida y para mi vida hoy. ¿Cuántos dicen amén? Para darle un aplauso fuerte al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Gloria a Dios. Agradezco la confianza que el pastor Aldito, la pastora Marta nos tienen para podernos brindar este altar, este púlpito. Yo sé que es exclusivo este púlpito porque sus pastores son gente muy cuidadosa y muy celosa de la presencia de Dios. Y ciertamente la presencia del Señor está aquí. Amén. Y nos gozamos en el Señor que la presencia de Dios esté aquí. Bueno, quisiera iniciar este tiempo con una breve oración, ¿le parece? Poner este tiempo en las manos del Señor para las siguientes 2 horas de prédica, que el Espíritu Santo se manifieste. Amén. Levante sus manos en alto, por favor, y entreguemos este tiempo. Padre, en tu poderoso nombre, Señor Jesucristo, nos entregamos completamente a ti, en cuerpo, alma y espíritu, Señor Jesús, rogando que tú tomes el control de todas las cosas en este momento. Nos llenes con tu presencia, nos llenes de tu espíritu, que tu palabra, Señor Jesús, perfeccione nuestros corazones, Señor Jesucristo, transforme nuestras vidas y que produzca fruto en este tiempo, esta semilla, Señor Jesucristo, al 100% en nosotros. Ruego con todo mi corazón, Padre, de que lo que tú has iniciado en nosotros lo perfecciones. Así que hoy, Espíritu Santo, nosotros somos gente con corazones dispuestos a poder recibir lo que tú tienes preparado para nosotros. Reprendemos a Satanás, a sus demonios, los declaramos ciegos, sordos y mudos ante toda palabra del reino, y declaramos que la palabra, la semilla de Dios, produce fruto abundante en nuestra vida, al 30, al 60 y al 100%. Amén, amén y amén. Oye a Dios, voltéese con la persona que tiene a la par y dígale: hermano, voltéese por favor. Hermano, usted no tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí de la cara que pone. Estados Unidos es un país muy bendecido por muchas razones. Es un país que estoy seguro que tiene y cuenta con el favor de Dios, solamente que muchas veces no lo vemos. Y vivimos en amargura, vivimos en dolor, vivimos en afán. Pero alguien que diga conmigo: pero yo soy bendecido en Cristo Jesús. Amén. El día de hoy yo quisiera exponer un tema que Dios hace algún tiempo atrás Él nos regaló, y hemos sido bendecidos a raíz de este entendimiento, no solamente como familia, sino como iglesia. Tenemos una red de iglesias allá en Guatemala que Dios nos da el privilegio de poder dirigir, y pues tratamos nosotros que esta palabra pues se haga rema en el corazón, se haga vida en el corazón de ellos. Lo que quiero hablar hoy es de las paradojas del reino. Diga conmigo: paradojas del reino. Una paradoja es una opinión contraria al sentido común, una aparente contradicción.
y la Biblia está llena de paradojas. Una paradoja es una declaración en apariencia verdadera que conlleva una autocontradicción lógica. Por ejemplo, pobre rico, esa es una paradoja. Le digo otra, gran pequeño hombre, esa es otra paradoja. Le menciono otra, solo sé que no sé nada. Esa es otra paradoja, eso lo dijo un filósofo, ¿verdad? No hay mal que por bien no venga. Amén. Estas no son paradojas de la Biblia, pero son ejemplos de paradojas. Lo barato sale caro. Amén. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Todas esas son paradojas. Pero en la Biblia hay paradojas que nos enseñan verdades impresionantes. Y si hoy me lo permite el Señor y el tiempo, yo quisiera exponerle algunas paradojas de las que se hablan en la palabra del Señor. La primera de ellas en Filipenses, en su capítulo 3, vamos a leer del verso 4 al verso 8. No sé si usted me puede apoyar ahí siguiendo la lectura. Dice Filipenses, la carta a Filipenses 4, 3 al 8. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado en el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, pero todo lo que para mí era ganancia lo estimo como pérdida por amor a Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Dice, mi Señor, por quien lo he perdido todo, lo he considerado como basura a fin de ganar a Cristo. La primera paradoja de la que yo quiero hablar el día de hoy es: para ganar hay que perder. Diga conmigo, para ganar hay que perder. Esta paradoja me parece muy interesante, y cuando yo empiezo a estudiar todo eso, pues esto me provocó una explosión dentro de mí, porque yo soy una persona muy competitiva. Yo soy una persona que si va a correr una carrera, no soy del pensamiento que lo importante es competir. Yo soy del pensamiento que lo importante es ganar. Amén. ¿Cuántos tienen ese mismo pensamiento? ¿Verdad? No nos gusta perder, pero luego nos topamos con una realidad bíblica, esta paradoja tremenda, porque el apóstol Pablo era un hombre letrado, era un hombre sofisticado, era un hombre de altura, con posición, un posicionamiento conocido, con influencia, y luego en este texto dice: yo he sido todo eso, he alcanzado todo eso, había alcanzado determinado éxito en su vida, pero todo lo estima como pérdida, como basura. Con el simple hecho de conocer a Cristo en su vida, le bastó. Y a personas como yo, que nos gusta ganar, muchas veces estos textos realmente nos confrontan en nuestro pensamiento, en nuestro estilo de vida. Hace algunos años Dios me permitió poder desarrollar una empresa allá en Guatemala, de realidad virtual, y en esa empresa a mí me toca tener pérdidas pues fuertes económicas. Un día, platicando con el apóstol Pedro Cantú, mi pastor que acaba de fallecer, yo le exponía esa preocupación en mi corazón, y desde el dolor de mi corazón le hablaba, desde la falta de entendimiento. Él me menciona y me dice algo que hasta el día de hoy pues lo tengo presente en mi corazón, y él me dice: hijo, hay negocios donde se pierde pero se gana. Y eso no lo comprendí inmediatamente, pero creo que nosotros en su momento no nos fue como nosotros pensamos, porque tomamos decisiones fuera de
del contexto como lo suele hacer el mundo o como lo suele hacer las personas que no tienen un temor de Dios. En algún momento nosotros pudimos hacer bastante dinero, pero el dinero el que viniera el dinero a nuestra vida hubiera permitido probablemente de que nuestra vida se viera afectada y hubiéramos podido nosotros perder incluso pues un nombre, una reputación, muchas cosas valiosas, porque lo que la Biblia a veces le llama valioso para nosotros pues no lo es, ¿verdad? Pero sin duda alguna hay cosas muy valiosas que uno no debe de pasarlas a la ligera y hay que ir comprendiendo de que en el afán de repente de tener ese éxito, de tener ese dinero, de tener las cosas materiales, uno no puede perder esos principios y esos valores cristianos que la palabra de Dios o que Dios los plasmó en su palabra para que usted y yo fuéramos luz al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy consciente que he viajado varias veces a Estados Unidos, pero la realidad que vivimos en Estados Unidos también es una realidad que se vive en muchos países donde todos pues queremos vivir bien. Es cierto, ¿verdad? Porque la mayoría siento yo que los que se vinieron acá se vinieron para tener una mejor vida, ¿verdad que sí? Pues nosotros pues estamos en Guatemala, pero también queremos tener una mejor vida, pero tenemos que tomar de repente decisiones y comprender que la palabra de Dios es quien nos guía y que Dios en su palabra nos muestra el camino para poder tener éxito, porque Dios es el mismo de Guatemala, pero es el mismo de Estados Unidos y es el mismo de China. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios cuando te quiere prosperar y bendecir, te bendice donde, en tu lugar de asignación. Y yo escuchaba al pastor decir, bueno, pues aquí hay diferentes nacionalidades, pero hoy usted está viviendo acá. Por lo tanto, este país se abraza y se ama. Este país se respeta, se ora, se bendice. Guatemala ha sido un país que ha sido azotado mucho tiempo por la pobreza, por la corrupción, por la delincuencia. Y que de veras, en algún momento dan ganas de salir corriendo de Guatemala. Pero mi esposita y yo amamos con todo nuestro corazón a Guatemala. Estamos en Guatemala, hemos tenido nosotros la oportunidad nos han hecho la invitación para pastorear en Europa, para pastorear acá en los Estados Unidos, en México. Y estamos en Guatemala, por amor a Dios, ante todas las cosas, pero también entendiendo que en el lugar de nuestra asignación es donde nosotros somos bendecidos. Pudiéramos ganar dinero, pudiéramos ganar influencia, pudiéramos posicionarnos de otra forma, pero perdernos en el propósito de Dios. Y muchas personas lastimablemente o lamentablemente se mueven en la emoción de su corazón y no se dan cuenta que de repente ya perdieron lo más importante en su vida. Hay muchas cosas interesantes que de repente pudiéramos nosotros platicar, pero yo quiero ser lo más práctico posible. No soy una persona tan sofisticada para poder predicar, pero hablo desde una realidad en mi corazón. Hablo desde una realidad. Yo soy de la generación que creció no con un PlayStation, no con un teléfono celular. Realmente nosotros vivimos bastante humilde. Y cuando yo veo un país como este lleno de tanta bendición, pero la gente no sabe disfrutar la bendición, duele en el corazón. Es una cuestión que realmente explota, porque yo creo que se nos olvida muchas veces de la raíz, ¿verdad? Nosotros venimos y tenemos una vida diferente hoy, pero hoy tenemos la oportunidad nosotros de disfrutar esa bendición sobre nuestras vidas, la bendición de Dios sobre nuestras vidas en este país, pero no solamente para nosotros mismos, sino que todo lo que nosotros hoy tenemos que comprender es que todo lo que Dios nos da es con un propósito mucho más grande que el tuyo y que el mío. La Biblia dice que todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. ¿Cuántos dicen amén?
Hay personas que con el afán de hacer dinero no les importa perder un buen nombre, su honorabilidad, su santidad, la confianza de alguien o su familia. Por otro lado, hay personas que prefieren perder dinero. Hay personas que prefieren no perder su dinero, no prefieren perder su reputación, su honorabilidad, no perder su santidad ni la confianza de la gente, aunque eso implique no tener el dinero, aunque eso implique no tener la posición, aunque eso implique no tener el trabajo, no tener la casa, no tener el vehículo. Pero hoy es importante que nosotros pesemos nuestra vida, que nosotros nos demos cuenta de que el camino en el Señor o en el reino de Dios tiene que ver más con perder en este mundo para que nosotros ganemos en Él. Y me llama mucho la atención porque nosotros, siendo de diferentes nacionalidades, venimos a un país donde no actuamos como nuestros países. Por ejemplo, manejar en Guatemala un vehículo es un desafío. Y yo siempre he dicho que quien maneja en Guatemala maneja en cualquier país. ¿Verdad que sí, pastora Marta? Porque en Guatemala tenemos mucho desorden vial, pero yo no puedo venir a Estados Unidos y pretender manejar como yo manejo en Guatemala. Pero ¿por qué? Porque si yo manejo como Guatemala, lo más probable es que a mí me sancionen. Es probable que hasta preso pare, que me devuelvan a mi país, vaya a hacer cosas extrañas a su país. Pero muchos de nosotros, con una cultura de reino, o más bien siendo cristianos en Cristo Jesús, queremos entrar con una cultura diferente que no es la del reino al reino. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque el reino tiene su cultura, y para que la bendición de Dios se suelte en nuestra vida, nosotros tenemos que aprender la cultura del reino. En el reino de Dios no se dan las cosas como se dan en este sistema, en este mundo. Es diferente. Aquí si tú ganas eres bueno, y si tú pierdes, pues no, pues eres malo. Pero en el reino de los cielos, quien pierde gana. Aló, dale palmas al Señor. Ahora bien, la vida en Cristo Jesús es muy diferente, hermano. Quien vive la vida correcta, la vida como es en Cristo Jesús, es una persona que seguramente va a tener pérdidas. En algún momento hay que perder amistades, porque esas amistades no nos ayudan a acercarnos a Dios. Son mala influencia. Aló. En algún momento también pues hay que tomar la decisión con ese novio o con esa novia que te está pidiendo la prueba de amor. Y cuando te pidan la prueba de amor, tú tienes que decirle Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y te va a tocar decidir entre perder el novio, la novia o tu santidad. Dios es un Dios radical, no es religioso, es radical. Con Él el sí es sí y el no es no. Nosotros somos los que andamos poniendo puntos intermedios, pero la cultura del reino es sí o es no. El que vive su vida cristiana correctamente pierde. A veces hasta con la familia, hay reuniones familiares. A mí no me invitan a las reuniones familiares que tiene mi familia por ser pastor. Pues no soy de su agrado, ¿y qué puedo hacer yo? Pero el Señor Jesucristo dijo: mis familiares, o sea, mi madre, mis hermanos, son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y yo me gozo con la gente que Dios nos ha puesto a nosotros a pastorear en la iglesia, que nosotros pastoreamos a los amigos. O sea, aquellos que hacen la voluntad del Padre, es ahí donde estoy consciente y estoy seguro que el Espíritu Santo se está moviendo. Y yo digo, y abrazo y digo, esta es mi familia. Porque en el reino se pierde. Me ha tocado decidir entre mi familia
y el reino. Yo amo a mi esposa con todo mi corazón. Tengo una hija de 6 años que es el retrato vivo mío. Pobrecita ella. Bueno, no, mi hija es hermosa. Sí, ella fue mejorada, sí, sin duda alguna. Pero cuando ella nace, yo la tengo en mis manos por primera vez. Ahí en ese hospital desciende el Espíritu Santo y me dice: entrégamela. En ese momento se desprende algo de mi corazón, me causó tanto dolor que le dije: Señor, aquí está mi hija, es tuya. Mi esposa, exactamente lo mismo, porque en el reino a veces se pierde para poder ganar. Somos gente que hemos nosotros aprendido a soltar todo. Amados hermanos, nosotros todo lo que tenemos no es nuestro. Con mi esposita nos casamos hace 9 años, mi amor. Sí, estoy bien. Es que usted sabe que nosotros los varones pues nos cuesta un poquito cuando hace, pero estoy bien, ¿verdad? ¿Me das like? Ok, sí. Antes de nosotros casarnos con mi esposa, su servidor no tenía ni casa, no tenía muchas cuestiones en su vida que necesitaba para poder vivir. Cuando ella llega a mi vida y nosotros empezamos a caminar en fe en el Señor, entonces no éramos novios, no éramos casados, decidimos nosotros pues casarnos. El Espíritu Santo nos dio dirección y empezamos a ahorrar para la boda de nuestros sueños. Y luego nos cae una demanda en la iglesia de una persona que no le agradamos, no le hemos hecho nada, pero pues no le agradamos, porque en el reino de los cielos se pierde. Y bueno, tuvimos que hacer una mejora en el auditorio para que el sonido no saliera fuerte a la calle, y pues claramente nosotros lo hicimos consciente de que era algo que era necesario hacer. Pero eso nos llevó a nosotros a hacer una fuerte inversión económica. Y cuando nuestra iglesia es una iglesia de bastante juventud en aquel momento, los jóvenes son muy dinámicos, pero no tienen dinero. Algunas hermanas ahí, amas de casa, pues que dependen de sus esposos. Entonces agarramos lo que teníamos ahorrado de nuestra boda, lo invertimos ahí. Mi esposa tenía su vehículo, lo sembramos. Yo tenía un negocio, lo vendí. Mi mamá vendió su vehículo. Somos gente que hemos aprendido a soltar porque entendemos de que el reino a veces te permite que pierdas, pero luego ganas cuando eres una persona obediente en el Señor. Esta es una iglesia próspera. Vives en un país próspero. Yo, si hoy les puedo dar un consejo, es: inviertan en el reino. Tienen un templo maravilloso, pero este templo, la asignación que Dios les ha dado a sus pastores no solamente está enfocada en este templo. Hay una visión mucho más amplia, no solamente a nivel Estados Unidos, sino que a nivel fuera de Estados Unidos. Vuélvanse gente que comprenda cómo opera el reino. Cuando tú siembras, tú cosechas en el Señor. ¿Sí? Bueno, quiero hablarles porque otro punto, porque ya se me pasa a mí. A mí me equipó un apóstol allá en Guatemala que le llamaban el apóstol del Evangelio Eterno. Él predicaba 2-3 horas y pues yo creo que a mí me pasa lo mismo. Un día un hermano allá en la iglesia llega conmigo y me dice: pastor, qué mensajón el que se echó. ¿Estuvo bueno? No, estuvo largo, me dijo. Entonces, pues a mí me pasa eso y pues pero quiero dejarle otra paradoja. Dice: hay quien reparte, eso está en Proverbios en su capítulo 11, verso 24. Hay quien reparte y se le hace añadido más. Hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. Hay otro texto que yo sé que usted conoce, ese está en Proverbios en su capítulo 3, verso 9 y 10.
Honra al Señor con tus bienes y las primicias de todos tus frutos, entonces tus lagares se llenarán con abundancia y tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Le doy otro texto bíblico, tal vez no van a aparecer en pantalla, pero escúchenlos ustedes acá. Dice Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida que midáis, os volverán a medir. En el reino de los cielos, así como tiene cultura, también tiene leyes. Y esta es una ley que se llama la ley de la siembra y de la cosecha. ¿Cómo se llama la paradoja? La paradoja se llama: para prosperar hay que dar. Miren, no estoy diciendo que para prosperar hay que trabajar. Por supuesto que hay que trabajar. Pero yo entiendo en la Biblia cómo el Espíritu Santo, cómo Dios trabaja. Dice la Biblia que Dios al que ama, aun cuando duerme, Dios lo prospera. Si me preocupo por algo es por ser amado de Dios. Allá en Guatemala hay gente que tiene 2, 3 trabajos y supongo que aquí también es lo mismo. Y nunca prosperan, algunas personas. Pero cuando entendemos que la clave es ganarnos el corazón de Dios, Dios te bendice. Esta ley de la siembra y la cosecha es impresionante. Yo sé que usted ha tenido oportunidad de poder escuchar de todo esto, pero déjeme agregar un par de pensamientos acá. El reino de Dios, en el reino de Dios, cuando tú aprendes a dar, es cuando también tú empiezas a recibir. A diferencia de nosotros que pensamos muchas veces desde un punto muy natural que si damos nos quedamos sin nada, entonces en el reino cuando tú das, entonces es cuando se abren las puertas de bendición. Les decía hace un momento lo que nosotros como familia nos ha tocado vivir, pero nosotros en Guatemala somos un ministerio que hemos tenido que desarrollar diferentes proyectos de ayuda social. No somos una iglesia pues tan grande, somos una iglesia pues moderada, como de unos 200 miembros. Pero antes de ser de 200 miembros y cuando éramos como unos 50 miembros, Dios nos empieza a proyectarnos socialmente. Un día yo llego a la iglesia y está un grupito de niños golpeando a otro niño y le decían: si tú quieres ser parte de nuestra pandilla, tienes que soportar por 5 minutos la paliza que te vamos a dar. Perdone si yo menciono algunas palabras extrañas, perdóneme, no es mi intención, pero somos de tantos lugares, ¿verdad? Puede haber algún tipo de ahí malentendido. Pues lo estaban golpeando al niño y cuando yo veo esa situación, el Espíritu Santo me habla y me dice: ellos, si no haces algo, van a ser los siguientes delincuentes de tu comunidad. Y en ese momento dije yo: ¿qué hacemos? Y lo único que se me ocurrió fue invitarles a comer pizza. Yo les dije: niños, ¿quieren pizza? Y pararon de pegarle al muchacho: sí, queremos pizza. Entonces fuimos a comprar las pizzas, eran 10, 12 niños, fuimos a comprar las pizzas, entramos al templo y comimos en el templo. Y así empieza un proyecto que se llama Pan de Vida, que le dio de comer a más de 350 niños en nuestra congregación. 3 comedores infantiles fundados allá en Guatemala. En las iglesias que Dios me permitía, en algunas de las iglesias que Dios me permitía pastorear, ahí fundábamos un comedor infantil. Luego los niños nos empiezan a llegar a los papás, llegaron las mamás. Y de ahí surge un programa para trabajar con las mujeres que se llamaba Bellas, porque eran mujeres maltratadas, mujeres que pues nunca habían tenido acceso de repente pues a hacerse sus uñitas ni que les cortaran su cabello. Nosotros contactábamos a salones de bellezas allá y me llama mucho la atención que la mujer que más nos apoyó en ese proyecto fue una mujer católica que tenía un salón de belleza y me decía: pastor, no se preocupe, nosotros vamos a llegar a su iglesia y vamos a poner lindas a las hermanas. Y cuando estas mujeres les arreglaban su cabellito, sus manos y les ponían en su espejo, entonces ellas se veían, decían: esa mujer tan linda no puedo ser yo. Tú eres
linda por fuera y por dentro, le decíamos nosotros. Dios nos permitió regalarles zapatos, ropa, una infinidad de cosas a los niños, siendo una iglesia no con la fuerza económica que nosotros hubiéramos querido tener. Pero damos la honra y la gloria al Padre que las cosas hayan sido así, Pastor Aldo. ¿Sabes por qué? Porque un día el Espíritu Santo me habla y me dice: si tú lo puedes hacer, entonces no soy yo. Nosotros no pudimos hacer nada de lo que nosotros hicimos. Esperamos un día a 70 niños y ese día nos llegan 150 niños. ¿Y qué vamos a hacer con la comida?, me dijo una hermana. Hay una hermana que es muy tremenda, la hermana. Allá, pues vamos a partir este pollo en tres. No parte el pollo en tres. Este es problema del Señor, si es que Él tiene problemas, le dije. Pero si el Señor dijo que hiciéramos eso, algo tiene que hacer. Con el equipo éramos 250 personas que teníamos que comer. Ese día las hermanas sacaban pollo. Y el pollo no se acabó. Porque las matemáticas de Dios no son igual que las tuyas y las mías. Le pongo el ejemplo. Mira, ¿cuánto es 2 por 5? En la Biblia son más de 5,000. 2 peces, 5 panes. Dios le dio de comer a 5,000 hombres con 2 peces, 5,000 panes. Y todos sabemos de que los hombres no iban acompañados, iban con sus esposas, iban con sus hijos. Hagamos una cuenta así facilita, digamos que eran 15,000 personas, que yo estoy seguro que eran más porque las mujeres siempre abundan más que los varones. Pero en la Biblia ningún proyecto de reino se queda estancado por recursos. Le hago otra multiplicación. La Biblia dice que después de eso todavía quedaron 12 cestas de comida. Pero hay otro milagro que menciona también la Biblia con la comida. Eran 7 panes y unos pocos peces, dice, para darle de comer a 4,000 personas más. Y de ese milagro quedan 7 cestas de comida. Miren cómo amanecen, cómo Dios hace que las finanzas fluyan de una forma diferente. Para nosotros dice que, mire, uno hace huir a 1,000, dice, ¿verdad que sí? 2, ¿cuántos deberían de hacer huir? A 2,000. Pero en el Señor 2 hacen huir a 10,000. ¿Qué le estoy diciendo, amado hermano? Que mire, que para lo que nosotros es imposible, para Dios no lo es imposible. Lo poco en tus manos, pero puesto en el reino, es grande, es poderoso, es maravilloso. Me recuerdo una vez me invitaron a predicar a una iglesia, me dijeron: pastor, tráigase la alabanza. Pues yo tenía un carrito bastante pequeñito, era un verdadero show ver salir a tanta gente de ese vehículo. Era impresionante. Entonces ahí nos fuimos todo el grupo de alabanza, todavía metimos la batería, entonces, y llevábamos ahí la guitarra, el bajo. Al último hermano que lo metimos por la ventana así acostadito. Me recuerdo que teníamos que viajar 100 kilómetros y únicamente teníamos 25 quetzales, que es el equivalente de $3, para poderle echar gasolina al vehículo. Y entonces le digo: muchachos, vamos a orar para llegar allá. Ya de regreso vemos cómo le hacemos. Fuimos a esa iglesia, nosotros ministramos, cayó la presencia de Dios, alabamos al Señor. Ustedes hubieran visto cómo se gozó esa gente, porque nosotros no éramos tan expertos como el grupo de alabanza acá, pero esa gente que no tenía nada se gozó, alabó al Señor, cantó al Señor.
Cuando nosotros terminó el culto y ahí descendió la gloria, ya nos veníamos, el pastor me dice a mí, pastor, no se vaya, le quiero dar algo. Dije yo dentro de mí, seguramente alguna ofrenda, pues, para cubrir algún gasto. Entonces me dice, venga pastor, extienda sus manos. Dije, entonces yo extiendo las manos. Y me dice el pastor, y me agarra mis manos, y empieza, Padre, úsalo. Y yo con corazón de aflicción, porque ¿cómo nos vamos a regresar? No habíamos comido. Una hermana se acerca al final del culto y traía, no sé si ustedes lo van a identificar, es una comida muy sencilla. En Guatemala son tortillas, ¿verdad?, de maíz y un poco de sal. Y sí lo ubican algunos hermanos, ¿sí? Fueron las tortillas con sal más ricas que nosotros comimos. No habíamos comido en todo el día. Pero ahí venía la hermana con esas tortillas. Ella tenía una venta de tortillería. Y ella venía, pastor, yo preparé estas tortillas especialmente para ustedes y quiero darle una pequeña ofrenda de la venta de hoy, que era como $1.50, que fue lo que nos sirvió para poderle echar de gasolina al vehículo. Y yo dije, a ver hasta dónde llegamos. Pero si ya venimos con $3 acá, bueno, que Dios haga la hora con el $1.50 de gasolina. Eso es imposible. Pero los proyectos de reino no se quedan por cuestiones de recursos. Yo quiero invitarle algo, porque yo sé que todos tenemos el deseo de prosperar, de caminar, de tener algo más. Vuélvase socio del reino. Cuando usted hace socio a Dios de sus proyectos, usted prospera. Pero cuando usted retiene aún lo que es justo, usted empobrece. Hay 4 principios, y tal vez con esto voy terminando. Hay 4 principios en la Biblia que se mencionan acerca de la prosperidad. La Biblia habla de las ofrendas, de las primicias, acabamos de leer en Proverbios, de las siembras y de los diezmos. Y me llama mucho la atención que son 4 principios, porque el número 4 en la Biblia representa equilibrio. Es como la silla en la que usted está sentada, tiene 4 patas para que usted tenga esa solidez. Cuando nosotros somos personas que nos involucramos en el reino, participando de ofrendas, diezmos, primicias, etcétera, entonces nosotros empezamos a tener una vida equilibrada. Nosotros con mi esposa no somos gente que tenemos mucho dinero. Yo no tengo una cuenta en Suiza. Somos gente que somos personas que vivimos del día al día. Y lo que voy a mencionar no lo estoy mencionando para dar lástima ni para pedir ofrenda ni nada. No, hermano, Dios nos guarde, nosotros no caminamos así. Pero sí le doy testimonio. Somos personas que nosotros vivimos al día, sabiendo, es emocionante vivir la vida en fe, porque Dios uno no sabe con lo que Dios le va a sorprender al siguiente día. Tengo 21 años de ser pastor general de la iglesia y servirle al Señor a tiempo completo. Cuando Dios a mí me saca de la empresa donde yo estoy trabajando, el Señor a mí me da una promesa y me dice, tú créeme, obedéceme y yo te voy a bendecir, nada te va a faltar. No somos gente que tiene mucho dinero, pero somos gente bendecida. La diferencia entre la gente bendecida y la gente que tiene mucho dinero es diferente, es bastante. Porque el que tiene mucho dinero, pues tiene el dinero para cubrir. Pero sabe que el que es bendecido, ese no tiene el dinero, pero Dios lo ve y lo ayuda. Él no tiene el trabajo, pero Dios lo ve y lo ayuda. Él no tiene las influencias, pero Dios lo ve y lo ayuda. Él no tiene la posición, pero Dios, como lo ama y lo bendice, se la da. Ame y disfrute lo que Dios le ha dado.
pero no se le olvide que todo de Él, por Él y para Él. Y cuando ese espíritu se mueva en su corazón, usted va a ver familias en este lugar, en la presencia de Dios, bajo la bendición de su espíritu. Amén. Gracias, mi hermanita. Y para terminar, en lo que la hermana sube rápidamente, le dejo una vez más, una última, ¿sí? Una última. En 2 Corintios, en su capítulo 12, verso 9, dice: Él me ha dicho, bástate en mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo mora en mí. Esta paradoja se llama: para ser fuerte hay que ser débil. Yo sé que el camino en Cristo no es fácil. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas tentaciones, hay muchas situaciones alrededor nuestro. Soy una persona que constantemente busca y le pide al Señor que le dé la ayuda para hacer lo correcto. ¿Puedo bajar? ¿Me permiten bajar? Sí, si fueran. No siempre lo logro. He tenido muchos desaciertos en mi vida. Soy tercera generación de pastores en mi familia. Nadie me enseñó a ser pastor. Yo no quería ser pastor. Mis papás sufrieron bastante en el pastorado, y cuando yo les dije: el Señor me está llamando al pastorado, ellos me dijeron: hijo, sé lo que tú quieras, pero no pastor. No soy la persona más letrada, no soy. Yo le digo a los hermanos, yo los admiro a nuestra congregación, y a usted también lo admiro mucho, pero a ellos los admiro más porque son los que más me escuchan predicar. Yo los admiro porque yo no sé cómo, pero Dios les habla. Si usted mira mi bosquejo, está bien escrito, bien desarrollado, pero yo no hablo lo que pongo ahí. Es como cuando tú vas a un buffet, yo te sirvo un poco de todo en la mesa, pero he cometido muchos errores en mi vida. No soy la persona más santa, pero ama al Señor con todo su corazón. A veces le fallo al Señor y me duele con todo mi corazón fallarle. A veces tengo la bendición de poderle predicar a las personas. Ser escogido por Dios es un privilegio para poder ministrar y desarrollar un ministerio, pero cometo tantos errores como tú, amado hermano, y me he tenido que tomar de la gracia del Señor. La cultura guatemalteca es una cultura que te enseña y te dice: los hombres no deben llorar. Pero Dios tuvo que romperme. Y desde que vine a Cristo, cambiar completamente mi vida. Yo creo que ahora soy llorón de fábrica. Tengo tantas luchas como tú. Tengo tantas tentaciones como tú. Hay momentos en los que yo no quiero seguir como tú. Son muchas dificultades las que a veces pasamos, pero tenemos que comprender que la gracia de Dios siempre está ahí para levantarnos y ayudarnos. Dice la Biblia: 7 veces cae el justo. ¿Quién? El justo. Y 7 veces se levanta. Porque Dios no es una persona, no, Dios no es un Dios que en medio de nuestra debilidad se aleja.
Él no espera que nosotros superemos nuestra debilidad para Él venir. No, Él viene cuando somos gente débil y reconocemos desde la sinceridad y humildad de nuestro corazón que nosotros le necesitamos, que no somos tan fuertes como nosotros creemos, que no somos tan inteligentes como nosotros creemos, que no somos gente tan poderosa como nosotros creemos, sino que somos gente necesitada. Por eso dice la Biblia que el que se humilla, Dios lo exalta. Dígale al que tiene a la par: está bien ser débil, porque en la debilidad Dios perfecciona su poder. Esto no es una justificación, o esto no pretendo justificar los actos que usted y yo claramente podemos corregir, ni estoy insistiendo en que nosotros vivamos una vida llena de libertinaje. No, sino comprender de que en el camino hay etapas donde estamos fuertes y hay etapas donde estamos débiles, pero siendo débiles Dios nos levanta. Matrimonialmente yo estoy de acuerdo con mi esposa de que en el matrimonio no siempre se da 50-50. A veces a ella le ha tocado dar 80 y a mí 20, porque el débil en la relación he sido yo. A veces ha sido al revés, yo doy el 80 y ella da el 20. Pero sabe que aún ante todas las luchas que nosotros tenemos y dificultades, siempre hemos visto la gracia de Dios sosteniéndonos. Hoy el mensaje que traigo de parte de Dios para tu vida, este mensaje que Dios me dio para tu vida, es un mensaje que Dios me lo dio para mi vida. Me dijo: Jonathan, tienes que aprender. Y sigo aprendiendo. Y cada vez que yo predico esto, le doy la honra y la gloria a Dios, porque Él me sigue ayudando a cambiar mi pensamiento, a cambiar mi vida, a cambiar mi cultura, mi forma de ser. Me hace recordar de que todo lo que tengo no es mío, es de Él. Me hace recordar de que hay un propósito más grande en esta tierra, que es el venir y enriquecernos y estar en un país, hermano, de bendición, que trabajamos para nosotros. No, trabaje para el reino. Si algún día nos vuelven a invitar acá, no sé si este va a ser debut o despedida, pero si algún día nos vuelven a invitar a predicar acá, ojalá nosotros podamos ver esta iglesia llena, que no quepa ningún alma. Amén, gloria a Dios. Que Dios les dé la gracia y el favor para poder hacer todos los proyectos que en el corazón de sus pastores están, porque tienen pastores de reino, ¿saben? Y quiero honrarlos de veras, porque aquí está la presencia de Dios. Y creo que el desafío más grande para uno como pastor no es que la gente venga, no es tener el edificio, es tener la presencia de Dios. Yo he predicado en muchas iglesias donde su Espíritu Santo no está, pero aquí está. ¿Y sabes por qué está aquí? Porque Él te ama, porque Él tiene planes de bien para tu vida, porque tiene planes de paz para ti, porque tiene un propósito. Y termino diciéndole esto: soy una persona que tiene un encuentro personal con Jesucristo tras 4 intentos de suicidio. La última vez que yo intento suicidarme, la intención era tirarme de un tercer nivel de un edificio. Ese día yo empecé a correr hacia una ventana grande en ese lugar. El cuarto no era muy grande, pero yo sentí que corrí bastante. Cuando iba a la mitad de ese cuarto, su Espíritu Santo desciende a ese lugar, y Él me dio 2 cosas ese día.
Ese día por primera vez yo experimenté el amor de Dios, porque yo sentí que lo había perdido todo en mi vida, sin darme cuenta de que Dios estaba a punto de venir a mi vida para que yo ganara. Porque yo sentí ser el hombre más débil que existía en ese momento, sin darme cuenta de que Dios estaba preparando todo ese escenario para poder perfeccionar su poder en mi vida. Él descendió a ese humilde cuarto y por primera vez en mi vida yo sentí y experimenté el amor de Dios. Él me abrazó y yo caí arrodillado en el piso, no pude dar un paso más. Y luego Él me dice: no lo hagas porque yo te amo. Diga conmigo, le dio amor. Y luego me dijo: no lo hagas porque tú me vas a servir. Diga conmigo, le dio propósito. Y eso es reino, amados. Cuando tú comprendes el amor de Dios y hay un propósito de Dios para tu vida, tú eres poderosa en Cristo Jesús. Ponte de pie, iglesia amada, y déjeme orar por usted unos 5 minutos más, si me lo permite.